Hola, mi nombre es María Los Ángeles, soy la directora ejecutiva de la Fundación Voces Católicas. Hoy día estamos con Ita Larraín. Ita es psicóloga, tiene mucha experiencia en colegio, con profesores de colegio y en formación de alumnos. Por eso hoy la hemos invitado en este programa de la Fundación que trata de las virtudes y en el fondo de formar a profesores en cómo transmitir mejor este tema a los alumnos. Ita, hola. Hola. Y nada, cuéntanos un poco la importancia que tú ves del desarrollo de las virtudes en el fondo y de la perspectiva de los profesores en eso. Bueno, yo creo que la importancia de las virtudes es grande y es bueno como volverla a revitalizar, porque yo creo que la palabra virtud en algún minuto como que perdió su dinámica de vida, como dice Romano Guardini, pasó a ser como un moralismo, y es importante revitalizar esa dinámica de vida. ¿Por qué las virtudes son tan importantes? ¿Qué hacen por nosotros? Y cómo los profesores pueden ayudar, cómo los educadores, cómo los padres pueden ayudar a que esa dinámica vuelva a surgir como una posibilidad para todos, no solamente para los alumnos. La virtud es un llamado también a cada uno de nosotros, es un llamado humano. Y me gusta mucho algo que dice André Comte Sponville, que cuando preguntan por qué son importantes las virtudes, y en el fondo él dice que son una potencia para actuar humanamente. ¿Y cuál es la tarea de los seres humanos? Es volvernos cada vez más humanos. Y la virtud en ese sentido, esas fortalezas del carácter nos potencian para actuar más humanamente. Y necesitamos mucha humanidad, entonces en ese sentido necesitamos mucho de las virtudes. ¿Y tú crees que, o no te daría miedo de alguna manera, porque es verdad que uno tiene, o podría tener un cierto prejuicio con la terminología? ¿Tú crees que en la sala de clase uno podría quizás sacar un poco la palabra y hablar del contenido? ¿O tú crees que en el fondo eso, de alguna manera, al quitar esto que hablan un poco del lenguaje, que es importante mantener siempre el lenguaje en el fondo para que no se pierda el sentido? Yo creo que es importante mantener el lenguaje para no se pierda el sentido. Ahora, hoy en día la acepción que se está usando más es fortalezas del carácter. O sea, y me gusta también esa acepción, pero me gusta también que tanto los educadores como los niños, como nosotros, podamos entender que cuando estamos hablando de fortaleza de carácter, estamos hablando de virtudes. Me gusta usarlo indistintamente, si lo importante es que no pierda su dinamismo vital, que se entienda que es algo que nos ayuda a actuar más humanamente, y vamos a ver en qué sentido nos capacita para actuar. Y conversábamos contigo cómo podíamos utilizar una metáfora en relación a la fuerza muscular y a la musculatura, al sistema musculoesquelético, llamemos así, que mientras más flexibilidad, movilidad y fuerza muscular tengamos, podemos hacer más ejercicios, estamos más capacitados para enfrentar ciertos desafíos, no sé, una maratón, una triatlón o una gimnasia olímpica requieren de una fuerza, movilidad, elasticidad muscular. Y de esa misma manera esta fuerza del carácter nos permite realizar y tomar ciertos desafíos humanos que de otra manera estaríamos como muy empobrecidos. Y en ese sentido, por ejemplo, uno pensaría, ¿para qué nos capacita la paciencia? La paciencia nos capacita para soportar ciertas situaciones como con menor tristeza y poder soportar, por ejemplo, soportarnos mutuamente en una sala de clase. Se requiere mucha paciencia, tanto el profesor como de los alumnos entre sí. Y si hay poca paciencia, hay mayor irritabilidad. Si yo tengo poca paciencia con el aprendizaje, hay mayor frustración. Si yo tengo poca paciencia conmigo mismo, de repente me voy a frenar en el crecimiento, porque quiero alcanzar las cosas, pero no tengo la paciencia conmigo. Y entonces me voy a entristecer de lo que no puedo lograr. Y eso me limita. Entonces, en el sentido es capacidad. Y con eso podríamos ejemplificar con el respeto, con todo. Y si yo te preguntara en el fondo que
O sea, yo que soy hija de la cultura actual, yo creo, y que la virtud la veo como algo que me constriñe y me gusta más como la espontaneidad. No quiere decir que no cultive virtudes, probablemente las puedo tener, digamos, pero tengo ese rechazo un poco a que de alguna manera son menos espontáneas. ¿Tú qué me dirías? Efectivamente, lo que pasa es que si uno ve a un virtuoso del violín, tocando violín, uno dice qué maravilla, qué espontáneo es, qué natural le sale. Claro, le sale espontáneo y natural y virtuoso porque lleva ejercitándose muchísimo. Y cuando empezó a tocar violín sonaba muy espontáneo pero poco virtuoso y no le salía muy natural, sino que le salía forzado. Entonces se llega a una espontaneidad y a una naturalidad a través del ejercicio de la virtud. Entonces una persona virtuosa tú la ves espontáneamente generosa, la ves espontáneamente paciente, la ves espontáneamente dulce, pero pasó por la dificultad, por así decirlo, pasó por el ejercicio de la dulzura, por el ejercicio del respeto, y entonces tú ves, el virtuoso se ve muy natural y se ve muy espontáneo, pero pasó por esa ejercitación difícil. En ese mismo sentido, ¿qué ejemplos podrías dar como dentro de la sala de clases que podrían ser aplicables y que podrían para un profesor ser útiles? Mira, hay una autora que se llama Emily Duckworth. Lo de Lee Duckworth estoy segura, pero el Amy no estoy tan segura. Pero ella, por ejemplo, lleva años estudiando el tema de la perseverancia. Y ella dice que el logro, digamos, académico tiene muchísimo que ver con la perseverancia y no tanto con el talento. Y hay autores que dicen que en el occidente evaluamos mucho más el talento, o sea, valoramos mucho más el talento, por así decirlo, lo espontáneo, natural, que el esfuerzo. Y ella lleva años estudiando, en el fondo, cómo personas, a lo mejor de no tanto talento, llegan a veces muchísimo más lejos a través del cultivo de la perseverancia y de la paciencia. Entonces, Antoine de Saint-Exupéry, por ejemplo, decía que para aprender a danzar hay que aprender a equivocar el paso de danza. Y entonces las personas necesitamos aprender tantas cosas a través de tener perseverancia y paciencia a través del error. Yo creo que el cultivo, por ejemplo, de la paciencia y de la perseverancia en el error es un elemento sustancial dentro de la sala de clase. Uno podría pensar, por ejemplo, en el respeto, que salía el otro día una definición de respeto, decía que el respeto tiene que ver con mirar hacia atrás. Y entonces a veces, no sé, uno sale de la sala de clase y no mira hacia atrás y no ve que dejó sucio. Y respetar la sala de clase, respetar ese ambiente para todos. Y la persona con mayor respeto va a cuidar más el ambiente de su casa, de su sala de clase. Ecológica, va a ser más ecológico, tanto una ecología humana como una ecología con respecto a la naturaleza, porque tú cuidas más. El respeto tiene que ver con cuidar, por ejemplo, también los ambientes, saber que una mala palabra, una expresión irrespetuosa hacia otros va a dañar el ambiente de la sala de clase. Entonces es una ecología humana, por así decirlo, más profunda. Y uno podría con eso buscar muchísimos otros... por ejemplo, el cultivo de la benevolencia, que implica el no malinterpretar la actitud de un alumno o del alumno de su profesor. Si somos más benevolentes hay menores malinterpretaciones. Sabemos que el otro se puede equivocar o que puede haber tenido una buena intención y haberlo dicho mal. Entonces el cultivo de la benevolencia es un cultivo de un mejor ambiente de sala de clase, una mayor comprensión hacia lo que son las personas. El cultivo del perdón o de la gratitud, ser capaz de agradecer el aprendizaje, agradecer que los alumnos aprendan. Había una profesora maravillosa que le tocaba todos los años, le daban, por así entre comillas, el peor curso del colegio, el de los echados repitentes, comillas. Y entonces siempre lograba, al final de año, tener unos resultados espectaculares. Y entonces ya tenía una frase que a mí me fascina, le decía a los niños,
niños les decía, no sé lo que San Pedro me tendrá reservado en el cielo, pero lo que es ustedes me dan el cielo en la tierra. Cada vez que los niños aprendían, ella se sentía profundamente agradecida de lo que estaban haciendo juntos. El cultivo de esa gratitud, el cultivo de un ambiente muy precioso, y que el profesor agradezca a sus alumnos el interés, la atención, eso genera un ambiente totalmente distinto. ¿Y no cree a veces que, o sea, a mí me da la sensación de que a veces, al menos en situaciones difíciles, vitales, no sé, en ciertos colegios, digamos, más vulnerables, claro, hay alumnos que justamente por esas situaciones no logran salir adelante, pero hay alumnos que de alguna manera, sin que les enseñen las virtudes, entienden que tienen que desarrollar ciertos elementos para salir adelante y de manera innata los desarrollan, y son niños en el fondo con muchas virtudes sin que nadie se las haya enseñado, digamos, o sea, empiezan a desarrollar la fortaleza y así logran salir adelante en la vida. Eso es absolutamente claro, y gracias a Dios los seres humanos en el fondo tenemos capacidad de ir buscando y desarrollando aquello que nos permite salir adelante, pero en el fondo yo como educador quiero, en la medida de lo posible, dar la oportunidad a todos. Entonces cuando yo presento la gratitud o la perseverancia, claro, algunos no la van a necesitar ese alimento como para nutrirse, pero para otros puede ser la diferencia total. Entonces el profesor elige aquellas virtudes que cree que son más necesarias para el desarrollo pleno, y en ese sentido hay muchas, o sea, hay realmente, es como decía André Comte Sponville, que el bien es irreductible, o sea, hay muchas y maravillosas virtudes, mientras más tú expongas, es como para cocinar, mientras más ingredientes tengas, digamos, más variabilidad tienes, y entonces vas a poder también tocar los corazones de los alumnos, porque algunos van a ser más afines a una y otros van a ser más afines a otros, pero de alguna manera hay mayores oportunidades de actuar humanamente. Y en ese sentido podría ser una buena forma de hacerla atractiva a ti, que te gustan tanto los libros, y a mí el cine es una buena plataforma para mostrarlos, ¿no? O sea, una plataforma maravillosa, claro, para mostrarlo. Para amplificar en el fondo la... Claro, porque además la buena literatura, el buen cine, tiene el chiste de mostrarte esa virtud, pero además con una belleza, sí, que la belleza resulta absolutamente atractiva. Entonces, sí. Y con el resultado final, que a uno le da como ganas de llegar ahí. Absolutamente, porque te llama, pues. Entonces, claro, lo heroico, por ejemplo, Boris Cyrulnik dice que ¿por qué necesitamos los héroes? Porque los héroes nos muestran que hubo gente que llegó allá. Sí. Y si uno dice que activa la resiliencia, en el fondo uno dice, si él pudo, bueno, yo a lo mejor voy a poder, por lo menos voy a tratar. Sí. Eso me da como una dinámica de intentar, o sea, las historias conmovedoras, la verdad es que son tremendamente, interpelan a decir, ¿por qué yo no? ¿Por qué no esto para mí? O me gustaría esto para mí. Sí. Y eso moviliza a la persona hacia un mayor bien. Sí. Realmente, y en ese sentido el tema de las historias, los mitos, ¿cómo se llama? Los testimonios, los buenos cuentos clásicos. Hay un profesor francés que cuando empezó a trabajar, él le tocó un curso así como los de la profesora que yo te digo, un curso de esos complicados. Y entonces empezó a tratar de enseñar y se daba cuenta que no podía, que no llegaba. Y se empezó a pensar que mejor se cambiaba de trabajo y se iba a vender pantalones, ¿me entiendes tú? Que empezó a sentirse muy frustrado. Y un día, al salir de la sala de profesores, vio los cuentos del hermano Grimm y en su como desesperación lo tomó y lo llevó. Y me dijo, yo voy a leerle hoy día. Y empezó a leerle en cada clase un cuento clásico y después hacía la clase. Y dice que esa fue la única
manera de generar de terror. no, contactar con sus alumnos. Y dice que los chiquillos le decían que por primera vez sentían que era posible enfrentar una dificultad. Porque en los cuentos clásicos siempre está un héroe que es cualquiera, Juan el Tonto, que es capaz de enfrentar una dificultad, que tiene un problema que puede abordar. Y que para esos niños, esas historias, los cuentos clásicos de los hermanos Grimm, activaron por primera vez su capacidad de sentir que había una esperanza, que ellos podían enfrentar una dificultad. Bien notable. Sí, ya. Ita, y un poco hablando ahora del profesor en su propia vida, ¿de dónde saca esto o cómo se alimenta de esto? Porque una cosa es pescar un libro y transmitirlo, pero me imagino que habrá que encarnar de alguna manera esto en la propia vida para poderlo transmitir de mejor manera. Hay un autor que dice que toda educación es autoeducación y es bien importante eso, porque de alguna manera si no entramos como en una dinámica que lo hemos sentido todos los que hemos educado, de un poco de hipocresía. Le estoy pidiendo a mis alumnos o a mis hijos que hagan algo en lo cual yo no actúo con tanta potencia humana y conversamos delante del tema del orden, digamos, y a veces uno, no sé, le pide a los niños que ordenen y uno mira su escritorio y no tiene o no hay un orden en cierto sentido en su vida. Y es bonito eso porque de alguna manera hay dos posibilidades. Uno es como comunicar un camino hecho. Un profesor que ha reflexionado, por ejemplo, sobre la dificultad en ser veraz, en decir la verdad, sabe que requiere mucho coraje. Entonces, cuando capta, por ejemplo, una falta de verdad en un alumno, lo va a alentar desde el coraje. Le va a decir, mira, yo sé que esto es difícil, pero es mejor decir la verdad. Al principio parece más difícil, pero después guardar una mentira es mucho más complicado. ¿Y por qué lo va a poder decir? Porque él reflexionó sobre la veracidad. O un profesor que ha luchado con el tema del orden en su vida va a poder enseñar aún mejor a sus alumnos, porque dice, mira, no lo veas como una montaña a ordenar, sino que parte con 5 cosas. ¿Por qué? Porque va a haber reflexionado sobre eso. En ese sentido, la reflexión sobre la dificultad siempre es un camino tremendo de entrega a nuestros alumnos. O sea, con la medida que nosotros hayamos reflexionado sobre las virtudes como el camino difícil, pero el camino que nos abre posibilidades, en ese sentido soy más capaz de entregar eso a mis alumnos, y en ese sentido toda como reflexión del profesor es un camino abierto para sus alumnos. Es como quien entró antes en la selva y de alguna manera sabe que ese chiquillo también va a tener que entrar, pero uno procuró abrir cierto camino y entrega además como hace muchos años yo estaba con una amiga, hacíamos un diplomado sobre literatura para el desarrollo humano. Y hablábamos de libros y qué sé yo, y de repente una alumna que era profesora, como frustrada, nos dijo, pero por ustedes, ¿cómo han llegado a esto? Y esa pregunta nos dio vuelta, nos fuimos como con la pregunta y empecé, mira, pero ¿cómo llegamos a esto? Y entonces descubrimos que lo importante es mostrar el camino. No, como porque si no te parece que la gente ha llegado a algo sin haber hecho un camino largo. Y entonces, ¿cómo uno ha llegado a algo? Y no es necesario ni siquiera ponerse de ejemplo, uno muestra solo el camino, pero facilita mucho saber que ese camino también yo lo puedo recorrer, porque las cosas se van llegando. Y en ese sentido es bonito como saber que se puede llegar a una mayor generosidad, sabiendo que muchas veces la mayor generosidad implica una apertura al dolor de dar, porque a veces, como decía el Padre Hurtado, dar hasta que duela, o sea, muchas veces duele dar. Y en ese sentido, cuando tú lo has reflexionado más, es más fácil que lo compartas. Yo creo que en ese sentido es bien importante como ser educadores más reflexivos, que puedan mostrar ese camino. ¿Y tú crees que no es bueno ponerse ejemplo? Yo creo que a los alumnos les encanta cuando el profesor comparte
bueno, esto es toda una discusión, yo lo sé, pero yo creo que sobre todo cuando el profesor tiene más cercanía con los alumnos. Yo creo que es muy bonito ponerse como ejemplo cuando tú logras poner en ese ejemplo la dificultad. Claro, o sea, te vincula más. Te vincula, sí. O sea, te dice, es como cuando, no sé, cuando un niño te dice, le tengo miedo a los insectos. Sí. Tú no le dices, mira, las tuyas y 10 más, yo le he tenido miedo atroz, Claro. o me cuesta decir la verdad, mira, te quiero contar todo lo que me costaba a mí. Sí. Eso es muy bonito, porque además humaniza todo y lo hace posible, ciertamente lo hace posible. Es como cuando uno lee esas historias de santos que son como que siempre fueron buenos, entonces uno dice, esto no es para mí. Sí. En cambio, cuando uno como capta la lucha, capta la dinámica, las caídas, qué sé yo, eso es muy, muy inspirador. Sí. En ese sentido, el profesor sí se pone como ejemplo, pero se pone ejemplo de la persona en camino, con sus dificultades, con sus caídas, con sus temores, etcétera. Y poniéndonos en el pellejo de alguien normal y corriente, digamos, que probablemente no se ha metido en este tema, no porque no le interese, porque la vida te come, digamos, y cómo irse nutriendo de esto, dónde empezar a buscar, no sé. Mira, hay harto, gracias a Dios, hay muchísimo, muchísimo material. Yo creo que tú puedes contar algo aquí a los profesores de todos esos cortos que tú me mandas, que son fabulosos y que son como esas pequeñas muestras de cine y que son por su belleza o por su muy inspiradores. Yo diría que los cuentos, que toda la literatura clásica, los cuentos clásicos, pueden ser, por ejemplo, El traje nuevo del emperador, para mi gusto es un temazo para hablar de la verdad y para hablar de la influencia de los demás y del cómo no dejarse llevar por lo que opina la mayoría, sino que buscar la verdad realmente. O sea, para mí El traje nuevo del emperador es un clásico fabuloso, pero uno podría ver como eso muchos otros ejemplos de grandes cuentos que nos llevan a poder conversar. Por ejemplo, hay toda una metodología que es el diálogo socrático, que toma como base mitos, cuentos clásicos para hablar de grandes temas. No sé, pero cuando uno dice abrir la caja de Pandora, si uno habla de la caja de Pandora, bueno, es un temazo de que nos permite hablar de virtudes como la esperanza, por ejemplo, porque la caja de Pandora muestra la apertura a todos los males del mundo. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda la esperanza. Bueno, la Odisea. O la Odisea, sin más. Exacto, la Odisea. Es un clásico. O sea, si uno tuviera esa mirada... Bueno, es bonito también en la sala de clases con libros obligatorios, entre comillas, quizá enseñarlo desde la perspectiva de las virtudes. Puede ser un buen ejercicio. O sea, un ejercicio precioso. Por ejemplo, hay un poema de Manuel Machado que habla del Cid, cuando llega a una posada y no le quieren abrir porque dice, si le abrimos nos van a destrozar. Y el Cid, que viene agotado, dice, no, vamos a dejarlos tranquilos, no los vamos a poner en riesgo. Eso es de una integridad y de un cuidado por el otro, que es emocionante. Yo leo ese poema que es cortito y bueno, eso va alimentando esa apertura del espíritu a eso que es bueno, que es bello, que es verdadero. Y entonces los profesores, como digo, hay muchísimos, toda la gente que ha preparado diálogo socrático, todos los cuentos clásicos, lo del cine que tú podrás aportarle. Después, por ejemplo, hay un profesor que es psicólogo y filósofo, que se llama Martín Echavarría, que está en YouTube, y que él habla muchísimo de las virtudes, lo habla de un modo, bueno, no tan fácil, pero bueno, lo que uno entienda. Yo aprendí que, aunque uno no entienda todo, si uno entiende, algo agarra. Y en ese sentido, como que no hay que tener miedo a entender algo y no todo, porque a veces nos privamos de cosas valiosas porque son difíciles. Yo creo que en ese sentido no hay que privarse de leer como a grandes autores en esto. Y no sé, hay un libro de Boris Cyrulnik que se llama así, Superhéroes, ¿por qué los necesitamos? Y habla de cómo el heroísmo y en ese sentido la virtud es activadora de la resiliencia. Hay este libro de André Comte Sponville, que es Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes. El libro de las virtudes de Bennett, que va agarrando montones de cuentos.
No, yo creo que hay harto material interesante que a lo mejor sería bueno a lo mejor después poder adjuntarlo a... Sí, en la biblioteca que tenemos. Yo creo que otro, bueno, la que tienes que hablar eres tú, no yo, pero yo creo que otro ámbito que es súper importante en los colegios es aparte del profesor con el alumno, al menos yo cuando trabajaba en un colegio, es el tema de los mismos profesores. Muchas veces, sin decirlo explícitamente, igual hay cierta, no sé si competencia, pero cierta, sí, entre áreas, y los alumnos son súper sensibles y observadores frente a eso. Entonces eso también es importante de alguna manera encarnar las virtudes o algunas de ellas entre los mismos, o sea, que haya más compañerismo, que haya más apoyo, que haya más, de alguna manera también eso se transmite a los alumnos y es la primera base en la que uno debiera de trabajar también. Fíjate que hace muchos años leí una charla de Juan Pablo II y que decía, hablaba de honrar padre y madre. Y entonces dice, ¿a quién obliga el cuarto mandamiento? Y es muy bonito lo que dice, porque a los primeros que obliga, dice, es al padre y a la madre. O sea, si yo te honro a ti como madre y tú me honras como padre, digamos, se arma una dinámica en la pareja, en el matrimonio, que los niños están mirando. Si los niños están mirando, y en ese sentido, si nosotros nos piden tener compañerismo como alumnos, y yo veo que el profesor le dice, ¡oh, tu curso se portó pésimo! Tu curso, como si uno lo hubiera parido todo, tu curso se portó pésimo, bueno, el niño capta. En cambio, cuando hay un ambiente de respeto al profesor, ellos le hacen una crítica y dicen, mira, voy a hablar con el profesor, y tú recoges esa crítica de los niños hacia otro profesor con compañerismo, con benevolencia. Bueno, eso es tremendamente formativo. De hecho, hay un autor que se llama Thomas Licona, que trabaja en una asociación que se llama Schools for Character, o sea, todo colegio para el carácter. Tiene un libro que se llama Carácter, que es fabuloso. Thomas Licona dice que como el modo democrático y respetuoso de convivencia es tremendamente formador en virtudes y en ambiente escolar. Entonces hay en ese sentido muchísimo que hacer en cómo nos relacionamos todos. Bueno, hay esto se supone que es para colegios católicos, ¿no es cierto? Hay un artículo que yo leí, que se lo mostré a la Ita, pero la Ita no lo nombra ahora, porque no sé, no lo pescó, pero que a mí me gustaría mencionar en el contexto de la virtud, que a mí sí me gustó mucho, y que enfoca la virtud como un rememorar. Es decir, en el sentido que si uno es católico, la virtud está marcada en un contexto de volver a traer a la memoria. Entonces se sale del contexto de la fortaleza y es de alguna manera volver a traer a la memoria a Dios. O sea, yo me ejercito en algo de alguna manera en el marco de Dios. O sea, yo quiero ser una mejor persona y le regalo lo que estoy haciendo, que a mí me parece súper motivador y bonito. Lo encuentro precioso y te agradezco Lo hago como paréntesis. Oye, lo agradezco el rememorar. Porque además yo creo que en eso hay un tema bien profundo de punto de vista como del educador católico o de hablar de esto en un contexto de un colegio católico, porque la gracia nos faculta en aquello que nosotros no podemos. Entonces muchas veces uno, por ejemplo, si habla del perdón, pide la gracia de perdonar, pide la gracia de ser más generoso, y uno si lee los salmos cuando dice entrañas de misericordia, digamos que pido entrañas de misericordia, es porque uno se da cuenta que uno a veces tiene el corazón duro, o sea, muchas veces tiene el corazón duro, y pide entrañas de misericordia porque sabe que con ese corazón duro está actuando inhumanamente. Y pide esa gracia de actuar humanamente y se la pide ¿a quién? Al que es el que nos va a regalar toda la gracia, y en ese sentido también y es muy bonito también esto de sentir que yo le voy a regalar esto a Dios también, como este diálogo entre el hombre, entre la criatura y su creador. A veces, Ita, yo creo que uno trabajando en la sala de clase y todo tiene la sensación de que ya dio todo lo que podía dar. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo uno se puede renovar? ¿O está bien que te pase eso o no?
Yo creo que es un tema muy, muy profundo para todos aquellos que estamos en el ámbito de educar. Ayer hablaba con una mamá que me decía así que lo que más me duele, Ita, es que siento que soy fome, que poco creativa, que no tengo mucho para darle a mi hija. Y entonces es una súper pregunta, digamos, ¿cómo renovar esta creatividad? Y esa es una pregunta que apela para mi gusto a dos cosas. Uno, a que a veces no somos conscientes de ciertas cosas que tenemos para dar. Y no sé, una vez estaba trabajando yo con una bibliotecaria y les pregunté que me dijeran cuál era su historia de la Biblia o su cuento infantil que les hubiera interpelado, les hubiera llegado al corazón. ¿Y por qué? Y las respuestas fueron geniales. Una me dijo que los tres chanchitos. ¿Y los tres chanchitos por qué? Porque en el fondo ella se da cuenta del valor que tenía el hogar y la casa propia. Y cómo ella había descubierto que esto a través del cuento de los tres chanchitos. ¿Por qué le había llegado tanto? Entonces había reflexionado que era porque tenía un anhelo profundo de construir un hogar para sí y para los que amaba. Yo encontré lo más precioso que hay. Después otra dijo que David y Goliat. Para ella su historia favorita era David y Goliat porque sentía que muchas veces en la vida teníamos que actuar como David, enfrentándonos a gigantes que creíamos invencibles y que nos teníamos que poner astutos para ver cómo vencer ciertos gigantes en la vida. Yo creo que también, creo que me encantaría aquí estar con todos los profesores y preguntarle, bueno, ¿cuál fue tu historia y por qué? Entonces eso es algo que tú tienes dentro. Por ejemplo, hay otro autor que estaba hablando sobre los héroes, entonces otro le pregunté, bueno, pero ¿cuáles que para ti son tus héroes más importantes? Y él dijo, mi papá. Y contó por qué. Bueno, yo creo que es tan bonito identificar, por ejemplo, en las historias de familia, quiénes son nuestros referentes de virtud, referentes heroicos. Eso el profesor lo tiene. A veces lo tiene por contrapartida, porque a veces lo que tengo es un referente muy poco heroico, pero por contrapartida, por carencia, yo he buscado. Eso es también algo que yo puedo entregar a mis alumnos. No sé, un poema, una canción que a ti te inspiren, todo lo que a ti te ha inspirado, todo lo que a ti te ha dado vida. Es algo que le puedes entregar a tus alumnos. Porque yo creo que en ese sentido hay muchas cosas que se dan por obvias. O como decía mi abuela, lo que por sabido se calla, por callado se olvida. Pero también entiendo que hay muchas cosas que se dan por obvias. O sea, por ejemplo, cómo el contacto con la naturaleza sana. Y claro, si un profesor tiene un gran amor por la naturaleza, tiene que hablar de lo que no sé, a mi mamá le gusta mucho la música, entonces de repente uno iba con ella en el auto y apareció una canción y decía, ¡ay, qué lindo, cállense! Era como que había que hacer silencio para que la belleza te llegara. Y por supuesto que hay que hacer el silencio para que la belleza te llegue. Entonces uno dice, mi mamá jamás yo creo que va a creer que me enseñó algo con, ¡ay, qué lindo, cállense! Pero me lo enseñó. Que frente a la belleza había que hacer silencio. O sea, mi hija ya me dice Mozart cuando yo le pongo música. Me debe odiar, pero ya sabe. Por supuesto, ya sabe que es Mozart, ¿me entiendes tú? Entonces, por supuesto, y esa, ¿qué te regaló? ¿Qué le estás regalando tú a tu hija? ¿O qué me regaló a mí la mamá? La música clásica. ¿Y por qué? Porque ella la valoraba. Entonces, lo que el profesor valora y tiene como valioso y que le ha dado vida es algo que también puede entregar. Ahora, ¿qué pasa cuando por qué uno sale a buscar más para sus alumnos? Porque esto es inagotable. O sea, el bien es irreductible. O sea, hay tanta belleza, tanta bondad, tanta verdad que yo salgo a buscar. ¿Para qué? Para tener más, para darle más a mis alumnos. Porque si no tengo que darme vuelta como con poquitos elementos. Y eso nos va secando hasta nosotros, porque nos sentimos de alguna manera empobrecidos. Y entonces busco más ingredientes, busco más recetas, por así decirlo, como cuando uno quisiera, ¿cómo te haces más gracioso en la cocina? Bueno, busco más ingredientes o busco combinarlos diferentes. Bueno, nosotros necesitamos buscar más para darle a nuestros alumnos. Yo creo que eso es una generosidad grande del profesor.
Y en esto no hay que tener una mentalidad todo o nada, porque a veces creemos, es que no tengo tiempo. Es cierto, tenemos muy poco tiempo, pero darme el espacio para una vez a la semana, una vez al mes, oír una charla valiosa, ya con eso, o para leer un cuento, una vez a la semana, una vez al mes, o ver un corto que tú le vas a recomendar dónde buscarlo, eso ya te vuelve a activar y activa tu creatividad. ¿Por qué? Porque tienes elementos diferentes. Yo creo que eso es bien importante. Y yo creo que de alguna manera, bueno, esta es la tuya, yo no debiera intervenir, pero creo que es importante para los adultos también reconciliarse con la cultura contemporánea. O sea, no satanizar todo lo que al adolescente le gusta, tratar de entender por qué le gusta. Te voy a dar un ejemplo que a mí me fue genial. Estábamos hablando con una amiga mía que es profesora de literatura, y entonces de esta canción de Rihanna que es Shine Like a Diamond, brilla como un diamante, y shine like a diamond, y shine like a diamond, y repetitiva, y yo la miraba en menos. Entonces ella me dio el contexto, me dijo, mira, Ita, en la cultura afroamericana, como lo negro ha sido visto como menos bonito, brilla como un diamante, habla de la negritud, que brilla como un diamante negro. Yo lo encontré de una belleza, me reconcilio absolutamente con Rihanna y con su repetición de Shine Like a Diamond, porque aquello que es valioso hay que repetirlo. Sí. Entonces me dio una mirada distinta a la repetición. ¿Por qué repetía tanto? Bueno, porque en la cultura donde no se valora esa negritud hay que repetirlo muchísimo más, y entonces un análisis completamente distinto. Claro. No, yo creo que hay que redescubrir en todo tiempo la belleza, la bondad y la verdad. O sea, no hay que, así como también demonizar todo lo que es antiguo porque es anticuado, o todo lo que es moderno porque no es valioso. O sea, creo que cada momento de la historia, cada momento de la cultura vuelve a traer a la vida aspectos de verdad, de belleza, de bondad, valiosos, que son súper importantes a rescatar, y preguntarle a los alumnos, ¿cuál es tu canción? ¿Cuál es tu cuento? Y sacar de ahí lo que al alumno lo está interpelando. Claro, y también a veces hacerlo en formato que ellos, no sé, yo me acuerdo que los hice leer la Divina Comedia y no había por dónde, y no entendían lo que era el infierno, porque en realidad era gente que no había estado en el infierno. Entonces les pedí hacer esculturas y entendieron lo que era el infierno, porque empezaron a meterse en lo negro, y al final eran horrorosas, unas cosas como que realmente te producían escalofrío. O sea, también ponerse en la cabeza de ellos, que yo creo que eso es lo que se trata de comunicarse. Claro, y entender que en este comunicarse yo puedo llegar a mucho más cosas comunes de las que creo. Claro. Absolutamente. Claro, sí. O sea, podemos tener mucho más diálogo cuando hablamos, por ejemplo, de lo sagrado. Claro. La pregunta es, ¿qué es sagrado para ti? Sí. O sea, el infierno de ellos probablemente es cuando los pateó el pololo. Exacto. Pero ellas saben graficar eso mucho mejor que... Y el infierno mío puede ser mucho más elevado, entre comillas, pero al final es infierno. Pero si uno dice que... Tu momento más doloroso, ya saben graficarlo. ¿Qué es el infierno? Si es un lugar de desamor. Sí. ¿Quién puede no... Haberlo tenido. Haberlo tenido. Sí. Si estamos heridos en el desamor, todos. Sí. No sé, yo tenía un paciente, siempre yo digo que el más espiritual de mis pacientes, pero absolutamente ateo. Entonces me dijo, bueno, es que tú como eres religiosa. Entonces digo yo, ¿pero en qué crees tú? En el amor. Yo también creo en el amor. Listo. Hablemos del amor. Sí. Listo. Entonces se establece un puente de diálogo. Sí. ¿En qué crees tú? ¿Qué es para ti el desamor? Sí. ¿Qué es para ti el infierno? O sea, si el infierno es un lugar de desamor, todos podemos hablar del desamor. Sí. Y en ese sentido hay como mucho más vías de contacto de las que creemos. Sí. Si a veces nos quedamos como atrincherados y tenemos mucho más puentes. Sí. Y en lo que estábamos hablando un poco de establecer puentes, un poco considerando la cultura actual en la que viven los adolescentes, lo que pasa en el mundo, las noticias que ven, lo que leen, que están alejados probablemente de lo que estamos hablando, del tema de las virtudes, cómo de alguna manera desmenuzar eso y tratar de buscar ahí
actitudes positivas, virtudes, caminos que puedan resultarles atractivos. Bueno, yo creo que esa es como la pregunta, no del $1.000.000, como de los 200 millones de dólares, es mucho más una pregunta que tiene mucho valor y no tiene precio, porque es la pregunta sobre cómo yo llego al corazón del otro. De partida, ya con esa apertura de querer llegar al corazón, ya existe, aumenta cualquier cantidad las posibilidades. A mí me gusta mucho un dicho de campo que dice que la vaca olvida que fue ternero. Y la verdad es que yo creo que los adultos olvidamos que fuimos adolescentes o que fuimos niños. Y creo que esa reflexión sobre qué me hubiera gustado a mí, que me dijeran de niño, qué me hubiera gustado a mí, que me dijeran de adolescente, yo creo que esa reflexión conecta muchísimo, hace de mucho puente. O sea, ¿qué me hubiera gustado a mí que me regalaran mis profesores, mis padres, cuando yo era adolescente, por ejemplo? Un ejemplo, yo creo que mucho de lo que uno ve hoy día de depresiones en adolescentes tiene que ver con que inician un camino de comparación con referentes de belleza, sobre todo de belleza, y como las modelos son pocas y la mayoría somos bien normales, con referentes de belleza, con referentes de éxito académico, con un par de referentes, o sea, ni siquiera con tantos referentes, se comparan y se ven disminuidas. Y también, o sea, yo no soy psicóloga, pero creo que también influye mucho, al menos en la sala de clase y con los papás, como la intolerancia o que no se acepta la fragilidad. O sea, los adultos nunca nos mostramos frágiles y yo creo que eso influye mucho también en los adolescentes. Porque, no sé, un profesor, que esto que hablábamos antes, ¿no? De alguna manera vaya a enseñar la virtud, pero nunca dice que a él le costó la virtud. Los papás le exigen virtud, pero tampoco nunca dicen, a mí me costó llegar a lo que soy. Entonces eso también es una exigencia tremenda sobre los hombros del adolescente, ¿o no? Claro, porque te llega como algo que tú debieras ser. Claro. No algo como que devienes, no como alguien Un que camino, llegas claro. a ser. El profesor que hace una reflexión sobre cómo él se sintió de niño o las cosas que le costaban, o de adolescente, las cosas que le dolían, puede iluminar esos momentos de dolor sabiendo, reflexionándolo, iluminarlos para sus alumnos. Entonces, por ejemplo, si uno se siente solo de adolescente, que yo creo que la experiencia de soledad de adolescente es absolutamente universal. Lo más universal que hay. Si uno habla, por ejemplo, de la comprensión como virtud, o habla de la necesaria búsqueda de la interioridad, y cómo al entrarse en la interioridad uno se va a sentir solo, pero que hay una buena soledad, no solamente una soledad que se siente como falta de comunidad. Cómo poner en comunidad esos temas. O recomendar El guardián entre centenos. Claro. Me va a rentar, pero... Claro, está bien, a mí me encantó. Como esa, o ver esa película, ¿cómo se llama esa película? Del chiquillo que se aleja y que se va a Alaska. Sí. Into the Wild, Sí. Que es notable. O sea, en el fondo, cómo a través de la reflexión de lo universal uno puede llegar a establecer puentes, porque Romano Guardini dice que una persona, en la medida que madura, dentro de sí lleva a su niño, lleva a su joven, y entonces traer el niño y traer al joven para poder conversar de los temas que son universales, me parece que es un camino muy bonito para poder establecer puentes, pero al mismo tiempo regalarle a los chiquillos aquello que a uno le hubiera gustado que le regalaran en ese minuto. Yo creo que eso me parece importante. Importante, por ejemplo, la dulzura como virtud, una virtud importante, pero también hay una dulzura con uno mismo, hay una amistad con uno mismo. Hay cosas que no se puede decir a uno mismo, a riesgo de dañarse. Entonces, el tema del respeto a uno mismo, por ejemplo, me parece un tema súper relevante en la adolescencia. Y ya cerrando, Ita, no sé, hablando con una profesora me decía lo relevante que consideraba, por ejemplo, la virtud de la prudencia
en el sentido de tratar a cada niño de manera individual y ser prudente a la hora de pedirle a cada uno cosas distintas, porque no todos podían hacer lo mismo, digamos. ¿Cómo lo ves tú? O sea, la prudencia, que es una virtud que permite, que es muy reflexiva, ¿sí? Lo que tiene la prudencia es una virtud de mucha reflexión, y para la reflexión se requiere mucha observación de la realidad. Entonces, un profesor que está mirando a sus alumnos, buscando conocerlos, evidentemente que su acción va a ser muchísimo más con respeto a la originalidad del otro, ciertamente que es así. Y lo mismo en la justicia, como virtud cardinal, sí. Porque la justicia es a todos por igual, es una visión más pobre, y a cada uno lo suyo, que claro. Es como de alguna manera, y si yo tengo que integrar a lo mejor las dos visiones de justicia para hacer de mi dinámica de sala de clases a lo mejor una dinámica más rica. Sí. Bueno, y este tema podríamos hablar días, pero es como dejar abierto, como una invitación a cada uno de los profesores a enriquecer su mundo, y con eso enriquecer el de sus alumnos. Sí. Algo que se haya quedado que no, muchísimas cosas, pero como te digo, estos temas son infinitos, o sea, podríamos, pero es como una gran invitación a los profesores a regalar lo que ellos son, a regalar aquello que les ha dado vida, a buscar más para regalar, a conectar con sus alumnos, y muchas otras cosas. Y a esta potencia que nos ayuda a actuar más humanamente. Ya, pues muchas gracias. Gracias a ti.